Bienvenidos mis amigos, mis amigas, cuando son las 8 de la mañana de este bendito Shabbat, aunque este video lo más seguro que lo tengan colgado a la mañana del domingo, ¿verdad? Y va a ser la enseñanza sobre el caducado evangelio de la serpiente, ¿verdad? Ya saben, el dicho de la serpiente es que seréis como Dios, ¿no? Ahora, quiero que piensen en esto antes de entrar en el tema. ¿Cuánta gente, cuántas almas han sido ingresadas en un psiquiátrico por decir soy Dios o creerse Dios? Y cuando es algo que respalda la Escritura, el mismo Mashiach dice, Yahshua dice, dioses sois, ¿verdad? Pero claro, como hay una bestia que se opone a todo lo que se llama Dios, ¿verdad? Pues ese es el motivo. Y la psiquiatría ha sido el brazo ejecutor de ese sistema que se opone a todo lo que se llama Dios, a todo lo que se llama Elohim. ¿Cuál era el engaño de la serpiente? Empezando porque la serpiente dice seréis como Dios. No es que seremos como Dios, es que seremos Dios. Estas palabras les parecerán arrogantes a aquellos que ya se han extraviado, ¿verdad? Pero es así. No seremos como, seremos Dios. Porque Mashiach será todo en todos. Entonces seremos Elohim. Eso está ahí. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué a los psiquiátricos confluíamos los que decíamos soy Elohim por una conciencia que muchas veces se adquiría por la persecución y la presión a la que nos veíamos sometidos, ¿no? Pero ¿cómo es posible que gentes que hemos dicho soy Dios acabáramos en los psiquiátricos? Porque ya digo, hay una bestia que se opone a todo lo que se llama Dios, entonces te lleva ipso facto allí. Das con tus huesos en el psiquiátrico, o por lo menos antes era así, ¿verdad? Entonces, pero mi pregunta es, ¿y por qué la ciencia psiquiátrica no ha sido utilizada para reeducar a asesinos, a pedófilos? ¿Se han metido los psiquiátricos a los pedófilos, a los pederastas? Que yo sepa, muchos de ellos están ejerciendo todavía. ¿Por qué no se ha utilizado la reeducación de la psiquiatría para poner en habitaciones blancas a asesinos, a aquellos que le han buscado la ruina a sus propias familias, aquellos y aquellas? ¿Dónde se ha enfocado la psiquiatría? A todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y dicho esto, vamos a entrar ya en el tema. Entonces, la serpiente dice, seréis como Dios. No, serpiente, no es que seremos como Dios. Tú nos puedes perseguir, nos puedes meter en cámaras acolchadas, pero es que no es que seremos como, es que seremos Dios, seremos Elohim. Nos sentaremos en los tronos, Mashiach será todo en todos, y entonces vendremos a ser Elohim. Pero la mentira de la serpiente, aparte del seréis como, ¿verdad? Utilizando una metáfora donde verdaderamente hay una verdad empírica, suprema, es que también mintió porque obvió los tiempos, los obvió al hombre y a la mujer, obvió los tiempos e intentó cambiarlos. ¿Qué intentó la serpiente? Poner todo manga por hombro. Intentó cambiar los tiempos, ¿verdad? Y entonces se dedicó a intentar trastornar toda la escritura, ¿verdad? Poner todo manga por hombro. ¿Desde dónde? Desde el clero, que es lo que ha dominado la palabra de poder hasta hoy. Las denominaciones, las religiones. Y entonces empezó por ahí, para poner todo manga por hombro. Dijo al hombre y a la mujer, ¿seréis como Dios?
e implícitamente les dijo: seréis como Dios si sois como yo, serpientes, y os anticipáis a Dios. Entonces, esto es un rasgo de la serpiente. Se quiere anticipar a Dios, a Elohim. Por eso, ipso facto, cuando decías soy Dios o te creías Dios, te ingresaban en el psiquiátrico. A los pederastas, a los violadores, a los violentos, a los asesinos, se les daba permisos penitenciarios y una serie de buenas vidas. Entonces, la serpiente en su discurso dijo: seréis como Dios, implícitamente, si os anticipáis a Dios, como hace la serpiente. A todo aquel que lleve a Dios dentro, se manifieste como Dios, hable como un Dios, ¿verdad? Hable como Elohim, tenga la voz de Elohim, entonces a ese hay que perseguirlo. Y tenéis que anticiparos a ese para que ese deje de ser cuanto antes y dé con sus huesos en los psiquiátricos. Por eso ocurrió Babel, porque la serpiente y sus acólitos pusieron Babel, confusión, ¿verdad? Y arremeter, arribar desde la torre de Babel, ¿verdad? Desde la construcción en oposición a todo lo que se llama Elohim. Esa es la torre de Babel, una oposición del poderoso cazador Nimrod, que cazaba todo lo que se hacía llamar Elohim, todo lo que sabía que era Dios. Porque es que, ¿cómo fue el hombre hecho? A imagen y semejanza de Elohim. Entonces el que se sentía Dios, el que se sentía Elohim, pues era perseguido. Y no solamente perseguido individualmente, sino que ese sistema babilónico se oponía, se erigía erectamente en oposición a todo lo que se llama Elohim o es objeto de culto. Por eso ocurrió Babel, para poner todo manga por hombro y para de alguna manera organizar esa oposición al Eterno bendito sea. Y por eso ocurrió el diluvio. Porque cuando llegó al colmo, ¿verdad?, esa transgresión, entonces se puso fin. Bueno, el Babel fue posterior al diluvio, pero primero el diluvio, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué vino el diluvio? Porque se intentaron anticipar a Elohim, anticipar a Dios. ¿Cómo? Teniendo secuestrado a Noé. Porque nuestro amigo Noé, pregonero de justicia, pregonero de Sedaká. ¿Y por qué se le puso Noah? ¿Por qué se le puso descanso o reposo? Porque sus padres pensaron: este nos hará descansar de nuestros trabajos. O en otras palabras, este hará que la ira del Eterno bendito sea no llegue sobre nosotros. Nos dará descanso, pero para hacer el mal. Entonces pensaron que podían tener secuestrado al justo, al sadik de su generación. Claro, eso colmó el vaso de la paciencia de Elohim y llegó el diluvio. Claro que íbamos a llegar a Dios. Claro que íbamos a llegar al nivel de Dios, porque es que nos mira como amada a los ojos. Entonces tenemos que ser y andar por donde Él anduvo, ser lo que Él es. Mashiach todo en todos. Claro que íbamos a llegar a Eben. ¿Qué es Eben? Igualado a Padre, Ben, Hijo. Eben, igualado, Padre e Hijo. Claro que íbamos a llegar ahí. Claro que íbamos a llegar, pero a su debido tiempo. Lo que hizo la serpiente es que obvió los tiempos. Primero, seréis como, primera mentira. Y obviando los tiempos, porque quiso anticipar ese momentum de llegar a ser Eben, de llegar a ser Dios. Íbamos a ser Dios a su debido tiempo. Por eso dice Mashiach, cuando viene a recoger a su amada: me tomaré a mí mismo. ¿Qué va a tomar?
¿Una cagamunda? ¿Una vagabunda? No. ¿Una ramera? No. Va a tomarse a sí mismo. Entonces, ¿qué tiene que ser su amada? Un Dios en la tierra. Un Elohim. Pero todo a su debido tiempo. ¿Verdad? Por eso decía nuestro patrón Yahshua HaMashiach, bástele al discípulo ser igual que su maestro, ser igual a su maestro, ¿verdad? Pero sin embargo, como la serpiente se quiere anticipar, se quisieron adelantar al maestro. ¿Cómo? Tapando a la amada, para que la amada se le quitara de la cabeza que podía ser Dios, que podía ser Elohim, para que Yahshua HaMashiach la tomara a sí mismo. Entonces, se quisieron adelantar dentro del entramado serpiente. Se quisieron adelantar al maestro, ser mayores que el maestro. ¿Cómo? Tapando a la amada. ¿Cómo? Amordazándola. Queriendo amordazarla. Teniendo ideas homicidas. Y el peor homicidio es amordazarte. Pero no son solamente los estúpidos gobernantes, ¿verdad? Como hemos explicado muchas veces, en esa mordaza no solamente intervienen los políticos, esos son los que menos quieren amordazar, porque no les conviene, porque ellos están ahí por una libertad democrática, ¿verdad? No son solamente los estúpidos gobernantes, la serpiente es la más astuta de los animales del clero. ¿Qué es clero en griego? Ustedes que saben de idiomas. Con mucho respeto, clero es campo. La serpiente es la más astuta de los animales del clero, del campo. ¿Qué es clero? Campo, religión. Entonces, como es la serpiente la más astuta de los animales del clero, amordazan, tapan a la amada, no quieren que Mashiach se tome a sí mismo, porque no quieren sacarle a todo lo que dé la idea de la cabeza a la amada, que es Elohim en la tierra, porque de otra manera es que Yahshua no puede tomarse a sí mismo, si no es Elohim en la tierra, la amada del Mashiach. Entonces tenemos a predicadores y congregaciones que se hacen pasar por la amada de Yahshua, intentando de nuevo anticiparse, como hicieron en los tiempos de Noaj, como hicieron con Babel, se quieren poner en oposición a, ¿verdad? En oposición a Elohim, oponiéndose a todo lo que se llama Elohim. Entonces, predicadores y congregaciones que se hacen pasar, esa es la nueva táctica, hacerse pasar por la amada de Yahshua, ¿verdad? Y las mujeres de esos caídos, porque son mensajeros caídos, esto no hay que ser muy listo para entenderlo, las mujeres de esos ángeles mensajeros caídos están cada vez más dolientes, ¿verdad? ¿Verdad? Tenemos un caso que vimos nosotros de un pastor evangélico. Esto se puede aplicar a cualquier denominación, raíces hebreas, lo que sea. Resulta que un hombre que se hace llamar reverendo, ¿verdad? Reverendo. Una cosa es ser reverendo y otra cosa es reverenciable. Una cosa es ser reverenciado y otra cosa es ser reverenciable. Este no era reverenciable, era reverenciado por una iglesia que se quedaba absorta por sus dones en la homilética. Y entonces se hacía llamar reverendo, ¿no? Entre una gente analfabeta, de un país analfabeto. Concretamente, si lo quieren saber, bueno, no vamos a decir ni el país para no despertar malas ideas. Entonces, estaba entre gente analfabeta cristiana y dice el reverendo que con sus tirantes lo tenía todo arreglado, poniéndose tirantes ya era la distinción del lugar, viejete pero con tirantes bien puesto. Entonces, dice desde el púlpito, le dice a su cuñado que estaba ahí presente, desde el púlpito, este reverendo, que a su cuñado se le están saliendo los demonios poco a poco. Y esto lo dice delante de todo el auditorio, ¿verdad?
Esto lo dice delante de todo el auditorio. Claro, por eso su mujer, y como esta mujer tantas otras, están dolientes, sin ganas de vivir ante tanta hipocresía caída, de mensajeros ángeles caídos. Por eso las mujeres tienen que estar medicándose, porque no pueden vivir viendo tanta hipocresía de sus maridos. ¿Verdad? Y como la serpiente es la más astuta de los animales del clero, y ahora la táctica es hacerse pasar por la amada, oigan, quieren más mundo. Quieren más mundo, intentan decir, incluso algunos intentan donde donde dije digo Diego, ¿verdad? Y ahora ya no predican el fin del mundo, ya se van por la tangente y ya no quieren predicar un fin del mundo, un cielo y una tierra nueva. Ya no quieren eso, quieren más mundo, ¿verdad? Miserias. Algunos por casar a los hijos, a las hijas, otros por terminar las universidades, otros por sacarse carreras, otros por ejercer y ganar dinero, otros por seguir engañando y esquilmando a las ovejas. Quieren más mundo, quieren más dolor, quieren más muerte, quieren más mentira. Claro, la serpiente no se ve harta de polvo de baja frecuencia, ¿verdad? No se ve harta de llenar el buche de polvo de frecuencia baja, ¿verdad? ¿Verdad? Serpientecilla antigua, no es que seremos como Dios, es que seremos Dios a su debido tiempo, sin anticiparnos, como la serpiente ha querido hacer, anticipándose constantemente. Es que claro, como se asocia, y desde el cristianismo y desde la Biblia, los estudios bíblicos, se asocian de que como Lucifer era un querub, que los querub tenían el don de anticiparse, todo eso ya es cábala, eso no está en la Biblia, de anticiparse a los movimientos de Elohim, entonces ellos creen que se pueden seguir anticipándose a los movimientos de Elohim y que este mundo, como dice mi amigo, que esto se acaba cuando se acabe el sol, cuando deje de radiar, y que el sol tiene para milenios todavía, y entonces el mundo no se va a acabar ahora. Quieren más mundo, más mentira, más muerte, más dolor. Pero el caducado evangelio de la serpiente tiene una fecha de caducidad. ¿Cuál es? Con el resplandor de la llegada de Yahshua HaMashiach, porque Yahshua HaMashiach matará con el resplandor de su llegada al inicuo globalizado, a ese inicuo globalizado que se ha opuesto a todo lo que se llama Elohim. Tiene su brazo ejecutor, la psiquiatría, y tienen aquellos que predicando Biblia le hacen el favor a la psiquiatría. Por eso predican del ego, invento psiquiátrico, de una psiquiatría que pactaba con el diablo, que pacta con el diablo, Sigmund Freud, y le hacen el trabajo. ¿Pero por qué? Concuerdan todos. Concuerdan en la locura. Fíjense, la sinestesia. Y entonces concuerdan en la mentira y en oponerse a todo lo que se llama Elohim. A todo lo que se llama Elohim. Porque sabe que Yahshua se va a tomar a sí mismo. Y si alguien llega a ser Elohim, Yahshua HaMashiach se toma a sí mismo y deja esto ¿en qué? Pues colma del camino perverso a los perversos. Si quieren más mundo, ahí tienen un mundo de más dolor, más muerte, más mentira, hasta el fuego, hasta pues lo que se han buscado, el caos, la mentira, la muerte, el dolor, la falta de libertad. Pero tiene fecha de caducidad. Y esto es lo mejor que podemos decirle a ese mundo de esos mensajeros caídos, que han llevado a la tristeza hasta sus propias esposas, a la depresión hasta sus propias esposas. ¿Verdad? Claro, se han visto holgados,
se han visto que hacen fechorías, que son maleantes, que engañan, que mienten, que violan, que adulteran, que fornican, que ganan dinero fraudulento, que hacen pederastias, pedofilias, asesinan, y nadie los mete a ellos en el psiquiátrico porque nadie los persigue. A ellos nadie los persigue. ¿Por qué? Porque le trabajan a la bestia, y la bestia lo que quiere es eso, polvo para alimentarse. Pero se oponen todos juntos, ¿a quiénes? A todo lo que se llama Elohim o es objeto de culto, que es lo que Yahshua HaMashiach va a tomar, ¿verdad? Va a tomar a sí mismo, Elohim a Elohim, mirándose a los ojos, ya sin velos, sin mascarillas. Viene a tomarse a sí mismo. A todo lo que ha llegado, ¿a qué? Todo lo que va a llegar a sentarse en los tronos con él, a Elohim. Entonces, lo mejor que podemos decirle a ese mundo que se va a quedar aquí, porque quieren más mundo, más dolor, más muerte y más mentira, más tristeza, más falta de libertad, es que este mundo tiene fecha de caducidad. Esa es la mejor noticia que se le puede dar. ¿Cuál fecha es? La fecha en que Yahshua HaMashiach llega, ¿verdad? La fecha en que Yahshua HaMashiach llega. Y esa fecha no la conocen. La serpiente no la conoce. Por más que pueda hasta viajar en el tiempo, pero esa fecha no la conoce. Y esa es su fecha de caducidad. Y como la ve venir, por eso está tan nerviosa. Por eso está tan ofuscada, ¿verdad? Y por eso utiliza todo, ¿para qué? Para seguir tapando a la amada, ¿verdad? No respetando al maestro, sino queriendo ser más que el maestro, adelantándose. ¿Cómo se adelantan al maestro, a Yahshua HaMashiach? Tapando a la amada, amordazándola. ¿Por qué? Porque la serpiente antigua es la más astuta de los animales del clero. Pero como decimos, la mejor noticia, y con esto queremos terminar, tiene fecha de caducidad. Este sistema de majaderías, de mentiras, tiene fecha de caducidad. El resplandor de la llegada de Yahshua HaMashiach, que matará al inicuo, globalizado. Ya no más. Game over. Shalom, shalom, besos y abrazos. Shabbat shalom, o cuando lo vean el domingo, tengan feliz día. Shalom, shalom.